Nefertiti es famosa hoy en día gracias a este icónico busto. Su rostro es uno de los más conocidos de todo el antiguo Egipto. El lugar de descanso final de la reina egipcia Nefertiti podría haber sido descubierto gracias a los avances de la tecnología moderna. Durante más de un siglo, la belleza de la reina Nefertiti ha sido celebrada como un símbolo perdurable del antiguo Egipto. Su impecable busto, que reposa silenciosamente tras un cristal, ha sido considerado durante mucho tiempo una puerta de entrada a una edad de oro de hace más de 3000 años. Pero ahora, una tomografía computarizada ha examinado bajo la superficie de ese yeso de 33 siglos de antigüedad y ha descubierto una verdad sorprendente. Revela rastros de violencia, de traición, como si tras esa belleza inmutable se escondiera una escena que nunca debió ser vista. Lo que la ciencia acaba de descubrir está empezando a reescribir toda la historia de Nefertiti, un rostro diseñado para gobernar. En 1912, una expedición arqueológica alemana que excavaba en Tel el Marna, las ruinas de la antigua ciudad de Akatán, descubrió un busto esculpido en el taller de un artista llamado Thutmose. No había inscripción ni título real, solo un rostro. Pasaron décadas antes de que los arqueólogos llegaran a un consenso sobre que se trataba de un retrato de Nefertiti, la esposa del faraón Akenatón, quien gobernó Egipto entre 1353 y 1336 años. Sí, el busto fue transportado a Berlín y expuesto en el Museo Neues. La nariz era más prominente. Las mejillas mostraban leves líneas. Los ojos no eran perfectamente simétricos. Este era el rostro de una persona real, marcado por la edad y el paso del tiempo, sin ocultar. La capa exterior había sido cuidadosamente reconstruida con yeso, alisada y remodelada para crear una apariencia más juvenil y perfectamente equilibrada. Thutmose no se había limitado a esculpir un retrato. Había alterado la realidad. La pregunta surgió de inmediato. ¿Por qué? Para comprender esto, es necesario considerar el contexto en el que se creó la escultura. Akenatón, esposo de Nefertiti, llevó a cabo un acto sin precedentes en la historia egipcia. Desmanteló por completo el sistema tradicional de culto politeísta. Cerró los templos, despojó al sacerdocio de su poder y proclamó la devoción a una sola deidad, el disco solar. Fue la transformación religiosa más radical del antiguo Egipto. En el marco de esta revolución, Nefertiti no fue simplemente una reina, se convirtió en el rostro público de la nueva ideología. Los relieves y las pinturas murales la representan de pie junto a Akenatón en escenas rituales y, en algunos casos, apareciendo sola en poses tradicionalmente reservadas para los reyes, derrotando enemigos, un papel que ninguna reina egipcia había asumido antes. En este contexto, el busto no era simplemente una obra de arte, era un instrumento de comunicación. El rostro impecablemente compuesto, inalterado por la edad o la inestabilidad, representaba exactamente la imagen de régimen frágil que se necesitaba proyectar. No la Nefertiti que realmente era, sino la Nefertiti que debía aparentar. El hecho de que el busto se encontrara en el taller de un escultor en lugar de en un templo o tumba, refuerza la idea de que funcionaba como prototipo, un modelo de referencia utilizado para reproducir imágenes estandarizadas en todo el imperio. Un rostro diseñado para ser replicado, distribuido y creído. El rostro que el mundo ve hoy no es el verdadero rostro de Nefertiti. Es una versión refinada e idealizada, creada para servir a un propósito político específico. Sin embargo, este engaño es solo la superficie. Debajo yacen capas más profundas, y cada una se vuelve más oscura que la anterior. Un nombre borrado, una identidad reescrita. Nefertiti desaparece del registro histórico alrededor del año 12 del reinado de 17 años de Akenatón. No hay anuncio, ni funeral registrado, ni tumba identificada. Una mujer que antaño aparecía en casi todos los muros de los templos y relieves de los palacios desaparece repentinamente de la historia oficial. En los templos y monumentos de los últimos años del reinado de Akenatón, los investigadores han identificado un patrón sorprendente. El nombre de Nefertiti fue deliberadamente borrado y reemplazado por otro, no al azar sino sistemáticamente, en múltiples yacimientos. Al mismo tiempo, aparece un nuevo nombre en los registros históricos. Nefer-Nefuatan, un gobernante que reinó brevemente después de Akenatón y antes del ascenso de Tutankamón. Lo que llama la atención es que los títulos reales y las inscripciones asociadas con Nefer-Nefuatan contienen marcadores gramaticales que indican una identidad femenina.
Algunas inscripciones utilizan pronombres y terminaciones femeninas. El egiptólogo James Allen y otros estudiosos han argumentado que Nefer-Nefuatan y Nefertiti eran la misma persona, sugiriendo que Nefertiti ascendió al trono con un nuevo nombre tras la muerte o la pérdida de poder de Akenatón. Tales transformaciones no carecen de precedentes en la historia egipcia. Hatshepsut, la faraona más prominente, también alteró su identidad e imagen para gobernar, pero lo que sucedió con Nefertiti parece aún más extremo. Dentro de la tumba de Tutankhamun, descubierta por Howard Carter en 1922, los investigadores encontraron numerosos objetos que mostraban claros signos de modificaciones apresuradas. En ciertas joyas y objetos de oro, las inscripciones originales con pronombres femeninos habían sido borradas y reemplazadas por masculinas. Los nombres habían sido alterados. Estos cambios no fueron resultado del paso del tiempo ni de daños naturales. Fueron intencionados, realizados con herramientas. La conclusión a la que llegan muchos estudiosos es que estos objetos fueron creados originalmente para una gobernante, muy probablemente Nefertiti en su papel de Nefer-Nefuatin, y posteriormente reutilizados para Tutankhamun durante una transición dinástica. Su memoria no fue simplemente borrada, fue sobrescrita. Esta es la segunda capa de engaño. Nefertiti no desapareció de la historia. Su historia fue sustituida por la de otra persona. Se eliminaron nombres, se reasignaron títulos, se dieron nuevos dueños a los objetos. Y cuando uno vuelve al busto sin nombre, el único retrato real sin inscripción en todo el antiguo Egipto, la cuestión cambia. Ya no se trata de por qué falta su nombre. La pregunta es quién lo eliminó y por qué tuvieron que llegar a ese extremo. Huesos destrozados y la verdad sobre el ADN. Si los nombres pueden borrarse y los objetos reasignarse, ¿qué fue del cuerpo de Nefertiti? Esta pregunta ha atormentado a los arqueólogos durante más de un siglo. En 2022, la ciencia ofreció una respuesta que pocos estaban dispuestos a aceptar. En 1817, unos exploradores descubrieron una pequeña tumba en el Valle de los Reyes, el cementerio real cerca de Luxor, en Egipto. Fue designada como KV-21. En el interior se encontraron dos momias femeninas, ambas sin nombre, sin ajuares reales y sin inscripciones funerarias. Una de ellas, identificada como KV-21b, tenía los brazos en una pose real, con una mano cerrada como si sostuviera un cetro. Esto sugería que era una mujer de la realeza. Sin embargo, su identidad no pudo determinarse en ese momento. Los restos estaban demasiado degradados para extraer ADN con técnicas antiguas. Durante décadas, KV-21b permaneció almacenada, sin resolver. Luego, en 2022, un equipo de investigación internacional aplicó la secuenciación de próxima generación, un método capaz de leer material genético. Muestras extremadamente pequeñas y fragmentadas que los métodos anteriores no podían procesar. Lograron reconstruir con éxito un perfil completo de ADN mitocondrial.
El ADN mitocondrial se transmite de madre a hijo sin mezclarse con el ADN paterno. El resultado fue sorprendente. KV21b compartía el mismo linaje materno que Tutankamón. Esto significa que no solo era miembro de la familia real, sino que tenía una conexión materna directa con él. Podría haber sido su madre, tía o hermana. Al combinarlo con la evidencia arqueológica existente, la identidad más probable es Nefertiti. Pero esta no es la parte más inquietante. Cuando los especialistas forenses realizaron tomografías computarizadas a KV21b, identificaron lesiones que no pueden explicarse por el paso del tiempo ni por los procesos de momificación. Ambos brazos estaban rotos y retorcidos a la espalda en ángulos antinaturales. La caja torácica estaba aplastada. El cráneo estaba fracturado en un lado con fracturas de bordes afilados que indican un impacto directo en lugar de la presión gradual de los escombros circundantes. La doctora Sahar Salam, una destacada experta forense de la Universidad de El Cairo, especializada en el análisis de momias, concluyó que estas lesiones ocurrieron alrededor del momento de la muerte. Se trataba de una mujer de la realeza del antiguo Egipto, de alto rango, enterrada sin nombre en una tumba modesta que no se correspondía con su estatus, y cuyo esqueleto presentaba claros signos de traumatismo violento. No fue un accidente, ni una enfermedad, sino violencia. Y el busto expuesto en Berlín, con su rostro impecable y sereno, sin nombre, fue creado bajo el mismo sistema de poder que pudo producir semejante final. Una tumba oculta tras un muro. En 2015, el egiptólogo británico Nicholas Reeves propuso una teoría que causó gran revuelo en el campo. La tumba de Nefertiti podría estar oculta tras un muro dentro de la cámara funeraria más famosa del mundo. La tumba de Tutankamón, conocida como KV62. Reeves no llegó a esta idea por mera especulación. Realizó un análisis detallado de escaneos de ultra alta resolución de las paredes de la cámara funeraria, producidos en 2014 por la empresa Factum Arte. En estas imágenes, identificó tenues patrones lineales y contornos sutiles en las paredes norte y oeste que no se alinean con la estructura natural de la piedra caliza. Se asemejan a puertas selladas que han sido enlucidas y pintadas. Su argumento se ve respaldado por varias anomalías. La tumba KV62 es inusualmente pequeña para un faraón. Su diseño no sigue el estilo real estándar y hay indicios de que fue construida con prisa. Reeves sugiere que la tumba fue construida originalmente para otra persona, muy probablemente Nefertiti, y que posteriormente se reutilizó para Tutankamón tras su repentina muerte a los 18 o 19 años. Las cámaras funerarias originales, junto con su ocupante previsto, podrían haber sido selladas tras las paredes. En 2016, un equipo de investigación japonés utilizó un radar de penetración terrestre. Reeves ha mantenido su posición. Las autoridades egipcias, hasta el día de hoy, no han permitido ninguna investigación física directa del muro, lo que deja sin respuesta la pregunta central. ¿Descansa Nefertiti a pocos metros de los tesoros de Tutankamón? La única forma de saberlo sería abrir el muro, y eso es precisamente lo que nadie ha podido hacer. Sin embargo, independientemente de si la tumba oculta existe o no, las implicaciones son profundas. Si Nefertiti realmente ya se oculta tras ese muro, entonces el ocultamiento es casi perfecto. Una mujer que una vez estuvo al lado de un faraón, ahora puede permanecer oculta bajo el legado de un rey niño que la sucedió. Sin nombre, sin lápida, separada por una delgada barrera de las manos de millones de personas que pasan cada año. Las hijas y una purga sistemática. Si los sucesores del período de Amarna pretendían borrar el legado de Nefertiti, eliminar su nombre y ocultar su cuerpo no habría sido suficiente. Quienes portaban su linaje también debían desaparecer, y eso es precisamente lo que parece haber sucedido con sus 6 hijas. Mirataten, Meketen, Ankesenpaten, Nefer, Nefuatan, Tasheret, Nefer Neferura y Setup. Sus nombres aparecían con frecuencia en las paredes de los templos de Amarna durante los primeros años del reinado de Akenatón. Se les representaba en escenas familiares, rituales religiosos y procesiones reales. Después del año 12, su presencia en los registros históricos comienza a fragmentarse. Se registra que Meketen, la segunda hija, falleció alrededor del año 14 del reinado, en la tumba real de Amarna. Una escena mural muestra a sus padres llorando su cuerpo. Es una de las pocas imágenes emotivas que se conservan de este período. Sin embargo, la escena contiene un detalle desconcertante. Una nodriza sostiene a un recién nacido.
En el contexto de una escena aérea, la presencia de un bebé sin explicación alguna resulta inusual. Algunos estudiosos sugieren que Mechatin pudo haber muerto durante el parto, posiblemente en el contexto de una estrecha unión familiar, una práctica documentada dentro de la familia real egipcia. Ankhesenaten, la tercera hija, es el caso mejor documentado. Tras la caída del régimen de Amarna, reaparece con el nombre de Ankheamun y se casa con Tutankamón, su hermanastro. No fue una unión por elección propia, sino un acuerdo político para legitimar la sucesión. Tras la temprana muerte de Tután, escribió al rey de los hititas, un poderoso reino de Anatolia, en lo que hoy es Turquía, suplicándole que uno de sus hijos se convirtiera en su esposo, pues se negaba a casarse con uno de sus propios sirvientes. Fue un acto de desesperación de una mujer que había perdido su última fuente de poder. El príncipe hitita enviado en respuesta fue asesinado durante el viaje. Ankhesenaten desaparece de los registros poco después. No hay tumba ni restos. Las 4 hijas restantes no dejan prácticamente rastro más allá de este período. No existen registros confirmados de sus muertes. Ninguna momia ha sido identificada definitivamente como perteneciente a ninguna de ellas. De las 6 hijas de una de las mujeres más poderosas de Egipto, la historia oficial solo conserva inscripciones fragmentadas. Esto no es una coincidencia. Cuando Horb, el general que ascendió al poder tras Tutankamón, inició una campaña para borrar el legado de Amarna, no se limitó a eliminar nombres de los muros de los templos. Eliminó a quienes podían reclamar ese legado. Sin tumbas, podría existir el culto noerario. Sin cultos religiosos, no podía existir poder político en el sistema religioso del antiguo Egipto, y sin descendientes reconocidos, el linaje de Amarna dejó de existir legal e históricamente, aunque biológicamente pudiera haber perdurado. Un busto sin nombre en Berlín, un posible cuerpo con huesos destrozados en una tumba sin marcar, 6 hijas borradas de la historia. Esto no fue una casualidad, fue una campaña. La genética y el precio de un linaje divino. Hay una capa final, y esta no es obra de la intención humana. Está escrita por la propia naturaleza en el ADN de la familia Amarna y ayuda a explicar por qué toda esta dinastía colapsó tan rápida y violentamente. En 2010, un estudio publicado en la revista médica JAMA realizó un análisis genético de varias momias asociadas con Tutankamón. El objetivo original era establecer la identidad y las relaciones familiares, pero los hallazgos fueron mucho más allá de ese objetivo. Los investigadores identificaron pruebas claras de varias generaciones de matrimonios entre parientes cercanos, uniones entre individuos estrechamente emparentados. Esta era una práctica deliberada dentro de la familia real egipcia. Al casarse dentro de la línea real, creían que preservaban un linaje divino. Genéticamente, la consecuencia es la acumulación de genes recesivos dañinos. Estos genes pueden permanecer ocultos cuando solo está presente una copia, pero pueden causar enfermedades cuando se heredan de ambos padres. El Tutankamón es un claro ejemplo. Las tomografías computarizadas revelaron deformidades en sus pies, signos de múltiples afecciones médicas y una estructura ósea frágil. Necesitaba bastones para desplazarse. Varios de estos bastones fueron encontrados en su tumba, no como símbolos de autoridad, sino como herramientas prácticas. Murió alrededor de los 18 o 19 años, probablemente debido a complicaciones derivadas de problemas de salud acumulados. Cuando el perfil de ADN de KB21B se incluyó en el análisis en 2022, una mutación en particular llamó la atención. Está asociada con trastornos del tejido conectivo, afecciones que afectan los tejidos que unen órganos y huesos. Tales trastornos pueden hacer que los huesos sean más frágiles, retrasar la curación de las lesiones y aumentar el riesgo de hemorragia interna. Junto con la evidencia de trauma violento en KV21B, surge una posibilidad. Quienquiera que infligió esa violencia pudo haber sabido que esta mujer era físicamente más vulnerable que la mayoría, más susceptible a lesiones fatales. Si esta persona era realmente Nefertiti, entonces su inmenso poder político contrastaba fuertemente con su fragilidad biológica. Más allá de la genética, los estudios de muestras de tejido de momias del período de Amarna han revelado otro factor preocupante. Los niveles de mercurio, arsénico y polvo de plomo son inusualmente altos en comparación con momias de otros períodos. Estas sustancias están relacionadas con pigmentos a base de minerales ampliamente utilizados en los templos solares y palacios de Amarna.
La exposición prolongada puede dañar el sistema nervioso, debilitar la respuesta inmunitaria y reducir gradualmente la resistencia ósea. En otras palabras, los templos solares radiantes adornados con pigmentos minerales podrían haberlos envenenado lentamente con el paso de los años. No por intención, no como parte de una conspiración, pero con un resultado similar. Una familia gobernante con salud deteriorada, sistema inmunitario debilitado y una esperanza de vida más corta. La dinastía de Amarna no solo fracasó políticamente, sino también biológicamente. Y Nefertiti, a pesar de ser una de las más poderosas, no fue inmune a esa realidad. Para comprender qué representa realmente ese rostro, volvamos al busto expuesto en el Museo Neues de Berlín, visto a la luz de todo lo que se ha descubierto. La escultura encierra un significado completamente distinto al que suele interpretarse. No es un símbolo de belleza eterna, no es un homenaje a una gran reina. Es un objeto construido durante un periodo de inestabilidad política, diseñado con un propósito específico y conservado hasta nuestros días en gran medida por casualidad, ya que quedó en el taller de un escultor cuando la ciudad de Amarna fue abandonada. Su rostro exterior, perfecto, simétrico y juvenil, es la versión controlada, la idealizada, la aprobada por la autoridad. El rostro interior, menos refinado, marcado por líneas sutiles y simetría, se acerca más a la realidad. Aunque sigue siendo solo piedra y yeso, la verdadera mujer podría yacer en la tumba número 21, sin nombre, con los huesos rotos, enterrada de una manera indigna de cualquier miembro de la familia real egipcia. Sin embargo, existe una sorprendente paradoja. Quienes borraron el nombre de Nefertiti de los muros del templo, reutilizaron sus objetos, ocultaron su cuerpo y borraron a sus hijas de la historia. Lograron casi todo lo que se propusieron. Su nombre prácticamente desapareció de los registros egipcios durante más de 3000 años. Su tumba permanece sin identificar. Sus hijas no dejaron casi rastro. Sin embargo, hubo algo que no lograron borrar. El busto quedó en el taller de un escultor cuando la ciudad fue abandonada. Nadie se lo llevó. Nadie le quitó el nombre porque nunca lo tuvo. Nadie lo destruyó porque nadie sabía que existía. Permaneció enterrada bajo la arena durante más de 3000 años antes de resurgir en 1000. Cada nuevo método elimina otra capa de la narrativa oficial. Y el rostro que empieza a emerger, como el verdadero rostro oculto bajo el yeso, no es perfecto, ni sereno, ni eterno. Es el rostro de una mujer real en una historia real, marcada por enemigos reales y concluida de una forma que la historia intentó ocultar. La escultura más bella de la historia no es un retrato. Es la prueba de un crimen cuya víctima aún no ha sido identificada.